hacer con placas de articular. Las placas de articular también se llaman placas de registro intermaxilar, se llaman placas de mordida. ¿Les apago la luz? ¿O sí. No duerman. Son placas de registro de articular, se llaman también placas de mordida, se llaman también placas o rodetes de oclusión, ¿no? Generalmente la definición de las placas de articular, ya lo han llevado igual en teoría, pero vamos a mejorar un poquito, son bases provisionales, y lo más importante es que estas placas de articular lo que van a hacer es que me van a esbozar la futura prótesis, es decir, el ancho de mi rodete, la altura de mi rodete, todo va a simular a los dientes. Mis dientes van a seguir esa forma. Si mi ancho es triangular, mi enfilado va a ser triangular, ¿no? Entonces eso tengo que tener en cuenta. Y obviamente se van a realizar sobre el modelo definitivo y me van a establecer las relaciones intermaxilares. ¿Cuáles serán las relaciones intermaxilares? Céntrica. Vertical. Y dimensión vertical, no se olviden, ¿no ve? Dimensión vertical, relación céntrica y oclusión céntrica, esas son las relaciones intermaxilares. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con mis placas de articular? Determinar mi dimensión vertical. Si yo no tengo dientes, esta dimensión baja, ¿no ve? Entonces yo tengo que volverla a mantener, devolver esa dimensión vertical, esa altura de la dimensión vertical de la cara. Fijar la relación céntrica. Vamos a llevar la siguiente clase, igual en la teórica, ya dimensión vertical y relación céntrica, en la teórica de las 2 de la tarde. Pero la dimensión vertical es una distancia vertical, ¿no ve? Una relación vertical entre el maxilar superior y el maxilar inferior. ¿Qué es la relación céntrica? ¿Quién se acuerda? Han debido llevar en fisiología de la oclusión. Es una relación entonces sagital. La dimensión vertical es vertical, la relación céntrica es sagital. Entonces es el posicionamiento de la mandíbula, ¿verdad? Posición más anterior, superior y medio del cóndilo dentro de la cavidad, ¿verdad? Y para eso yo voy a trazar líneas de referencia que habíamos mencionado, línea media, línea de los caninos, línea de la sonrisa, ¿verdad? Y voy a posicionar y transferir esas relaciones intermaxilares a mi base del enfilado y a mi articulador, ¿sí? Entonces, ¿de qué se va a componer mis placas de articular? De lo que hemos hecho la anterior vez, que era la placa base. ¿Se acuerdan que hemos hecho la placa base? Que es una estructura temporal que me va a simular la base de la prótesis. Si se dan cuenta, nuestra placa base era de unos 2 milímetros, tal vez menos, ¿no ve? 1 milímetro aproximadamente, y ese es el grosor que tiene que tener mi futura prótesis. Ahora, yo puedo utilizar una placa base con el material placa base que han hecho ustedes, y la siguiente para el día miércoles, entonces, no se olviden, me van a traer todo lo que, con todo lo que manejan acrílico, porque vamos a hacer placas base, pero de acrílico, ¿sí? ¿Cuándo se hace de acrílico? En superior a veces no hay problema, en superior yo puedo utilizar la placa base que ustedes han utilizado, pero a veces en inferior el reborde es muy delgadito o muy planito, entonces la placa base queda súper delgadita y han visto que la placa base se fractura, ¿no? Entonces en esos casos, cuando es muy delgado, tengo rebordes muy delgados o muy bajos, yo voy a tratar de no utilizar placa base, sino voy a utilizar acrílico. Y tengo que utilizar, como hemos hecho la cubeta individual tal cual, ¿verdad? Controlar el grosor, especialmente con nuestras rosetas de vidrio, ¿sí? Y obviamente voy a hacer igualito que la cubeta individual, pero sin mano, ¿no ven? Entonces así voy a usar mi placa base. Entonces vamos a hacer placas bases de acrílico en la siguiente clase, ¿sí? Entonces me tienen que traer todo, con todo lo que se maneja el acrílico. Y los rodetes de oclusión. Y para los rodetes de oclusión yo voy a utilizar cera, láminas de cera, me van a traer sus láminas de cera, igual todo lo que con lo que se maneja cera, mechero, lecrón, etc. ¿No ven? Los rodetes de oclusión que me van a determinar esa altura, ese soporte, tanto vertical como hemos dicho sagital, ¿no ves? Yo aumento aquí la cera, entonces mi labio va a quedar más hacia afuera. Si yo disminuyo la cera, mi labio va a quedar más hacia adentro, ¿no? Entonces tengo que registrar todas esas características en mi placa de articular. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener mi placa de articular? Ajustar en el modelo igual que en la boca.
Y eso se tienen que fijar ustedes. Ya han hecho sus placas bases. En muchos se los he visto y les he dicho, todavía falta ajustar, balancea. ¿No ve? Apretaba un poquito de un lado y balanceaba. O se veía de atrás y se veía como espacios. Aquí no van a tener problema, van a poder enfilar, van a poder hacer todo su trabajo y no les va a pasar nada. Pero si eso le ponen en boca al paciente cuando balancea, el paciente va a morder y lo va a partir. Porque no va a estar sobre algo, no va a tener soporte, va a estar vacío, va a estar hueco. Entonces lo va a partir, ¿sí? Por lo tanto, tiene que estar bien adaptada, no puede balancear, tiene que ser rígida, debe ser resistente para no fracturarse. Por eso es que cuando tenemos rebordes muy pequeños vamos a utilizar acrílico. No debe introducirse en socavatos, es decir, no debe ser retentiva. Si hay lugares muy retentivos, si tienen un reborde muy retentivo, ese sector lo tienen que aliviar un poquito. Debe servir como base para dientes, no debe ser lesiva, por eso les he hecho lijar, ¿no ve? Porque si yo voy a meter eso a boca y le molesta al paciente, no va a poder morder, o cuando muerda, para que no le moleste, va a morder, ¿no ve? Y eso siempre pasa en los viejitos, muerda, les dicen, muerda bien, ¿no ve? Entonces peor, si algo le molesta en boca, peor va a morder, ¿verdad? Debe ser capaz de tallarse y añadir material y no debe bascular, que es lo más importante que se tienen que fijar en sus placas de articular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar el modelo, vamos a hacer el diseño, vamos a aislar, vamos a eliminar socavados, adaptar la placa base. Ya les he dicho, el superior siempre adaptamos de la parte media para no disminuir el grosor y del inferior adaptamos sobre los rebordes alveolares primero, ¿sí? Y realizamos la técnica. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros de evaluación que vamos a tomar? La altura y ancho de los rodetes, la longitud requerida por los rodetes de oclusión, ubicación de los rodetes de oclusión de acuerdo al tipo de reborde alveolar, orientación de los rodetes de oclusión y altura y correspondencia del plano de oclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya les he dicho. Cuando vemos en el paciente, fíjense cómo sin dientes, cómo esto está deprimido. ¿Por qué? Porque mis dientes le dan soporte a mi labio. Y cuando no tengo dientes, ¿a quién va a simular mis dientes? Los rodetes, mis ceras. Cuando yo le coloque estos rodetes en boca, tengo que ver esta, ¿no? Si yo le coloco los rodetes en boca y esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desgastar. Si yo le coloco los rodetes en boca y más bien está hacia atrás, tengo que aumentar, ¿sí? Tiene que corresponder a los dientes. La misma forma de mis rodetes la tendrán mis dientes. Entonces ahí tengo que ver la adaptación, la posición, el tamaño, la resistencia, que sea confortable, ¿no? Entonces empiezo, tengo mis modelitos. Tengo mis modelitos. Y en mis modelos lo primero que voy a hacer, voy a poner aislante. Pongan siempre aislante porque a veces cuando utilizamos cuando calentamos mucho la placa base, no sé si les ha pasado, se vuelve bien pegajosa y se pega. Y si ya no sale, ya la arruinaron, ¿verdad? Entonces siempre pónganle aislante o vaselina. Empiezo a adaptar, ¿verdad? Empiezo a adaptar desde la parte media en superior para no alargarla y aplanarla mucho y adelgazarla mucho en este sector, ¿verdad? Y voy adaptando, ¿verdad? Voy cortando, esto ustedes ya lo han hecho, voy cortando con mi Micron y lo puedo doblar hacia arriba, ¿no ve? Como repulgar, como si hiciera una empanada, ¿verdad? Hay algunos, cuando repulgamos sale bien bonito porque esta parte le sale así, bien lisita. Pero si la cortamos de igual manera podemos alisarla con nuestra lija, entonces no hay problema. Hay algunos que utilizan el torno para cortar la placa base. Sin embargo, si tienen de esos tornos, porque hay unos tornos que tienen que vibran, ¿no ven? Que les dejan la mano así vibrando, pues eso no, se los va a partir, ¿no ven? Entonces tienen que utilizar un buen torno. Lo hacemos sobre el modelo definitivo. El grosor es de 1 a 1.5, tiene que ser estable, tiene que estar retentivo y tiene que tener los bordes redondeados, que es lo más importante. También es importante hasta dónde van a llegar, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una placa base, fíjense hasta dónde va a llegar. Surcos anulares. Aquí atrás tengo mis surcos anulares, ¿verdad? Y voy a unir mis surcos anulares en la parte de atrás.
aquí yo tengo las foveolas palatinas. En la teoría me va a decir que mi prótesis debe llegar de 2 a 5 milímetros por delante de las foveolas palatinas. Eso me dice la teoría, ¿sí? Pero cuando yo tengo un reborde bien bajito, cuando tengo un paciente que es muy viejito y tiene un reborde muy pequeño, tengo que tratar de aumentar esa superficie de asiento. Y hemos dicho, a mayor superficie de asiento, mayor Retención. No se olviden de eso. Mayor superficie de asiento, mayor retención. Entonces, ¿podría irme más atrás? Sí. ¿Cuándo? Este sector posterior, este post-dummy, puede ser recto. Vamos a ver. Este sector posterior, este post-dummy, puede ser así recto. ¿Sí? Puede ser oblicuo o puede ser vertical. ¿Listo? Hay esos tres tipos de post-dummy. Puede ser recto, puede ser oblicuo y puede ser vertical, ¿sí? En los pacientes que tienen este post-dummy vertical, yo no me voy a poder ir más allá de las foveolas palatinas, no me va a permitir. Si me quiero ir más allá, el paciente le va a empezar a dar arcadas y no va a poder soportar, ¿listo? Pero en los pacientes que yo tengo un post-dummy plano, sí me puedo ir un poquito más atrás, puedo irme hasta las foveolas palatinas, ¿listo? Entonces, mientras mayor superficie de asiento le dé, mayor retención le voy a dar. Por eso es que tengo que ver las características de mi paciente, porque si tengo un reborde bajito, entonces me puedo estirar atrás un poquito más, ¿verdad? Entonces ahí sí voy a poder ir un poco más de las foveolas palatinas, o por lo menos tapando las foveolas palatinas. Eso va a depender de mi paciente. En inferior, fíjense, aquí tengo el trígono retromolar. Tiene que tapar el trígono retromolar, no puede ir al medio, no puede ir por delante del trígono retromolar. Fíjense cómo tapa la placa base todo mi trígono retromolar. En este sector, esta parte de aquí también es importante, porque es la meseta, ¿sí? Y esta parte igual muchas veces lo recortan muy al ras y no tapan esta meseta del maxilar inferior, y al no tapar esta meseta del maxilar inferior están disminuyendo superficie, por lo tanto va a haber menor retención también, ¿listo? Y aquí en este sector siempre tiene que tener como una escotadura, tiene que ser así como escotado, así escotado. ¿Por qué? Porque aquí viene la inserción del macetero, ¿listo? Entonces, esas son formas que sí tenemos que mantener y tenemos que cuidar cuando estamos haciendo nuestra prótesis o nuestra placa base, que ya va a ser nuestra futura prótesis, ¿sí? Entonces, el día miércoles, ustedes ya han hecho la placa base de placa base, tal, y el día miércoles ustedes van a hacer la placa base de acrílico superior e inferior. ¿Cuál es la diferencia entre una placa base y una cubeta individual? La cubeta individual yo les he pedido que la pulan, ¿verdad? Bien bonito. Esta la van a pulir para que no tenga bordes filosos, para que podamos meter algo bueno en boca. Pero lo que no pulimos es este sector del reborde alveolar, porque aquí encima vamos a pegar la cera. Y si lo pulimos mucho, no va a pegar la cera, se va a despegar. Entonces incluso le podemos hacer retenciones con nuestras piecitas en este sector del reborde alveolar. Pero los bordes sí tienen que estar bien pulidos, ¿sí? Entonces también se van a traer eso para primero. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer los rodetes. Hay dos formas de hacer rodetes, entonces vamos a hacer un rodete superior y vamos a hacer un rodete inferior. El rodete superior, vamos a calentar la plancha de cera, toda la lámina de cera, más o menos se utiliza como una lámina y media de cera para hacer un rodete, y lo vamos a empezar a envolver como un churrito, si quieren, ¿no ven? Se va a hacer como un redondo y lo vamos a empezar a envolver. Aproximadamente tiene que ser de 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de alto nuestro rodete para poderlo posicionar recién en nuestra placa de articular. Y otra manera de hacerlo es hacerlo o doblarlo como un acordeón. Entonces, en la lámina de cera
medimos 1 centímetro, ¿verdad? Marcamos con nuestro electroncito y luego vamos doblando como un acordeón, de adelante, de atrás, de adelante, de atrás, para hacer un rodete. Siempre calentando la cera para que la cera pueda unirse y no se despegue cuando estemos colocándolo en nuestra placa de artículo. Fíjense como aquí tenemos retenciones, están haciendo retenciones con el electrón caliente, ¿verdad? Le podemos hacer retenciones en la parte del reborde alveolar y encima del reborde alveolar vamos a pegar nuestro rodete que hemos realizado. El día miércoles lo que van a hacer ustedes es placa base de acrílico superior e inferior y rodete superior e inferior. Ese es el trabajo para el miércoles. El día lunes vamos a pegar ya nuestro rodete a nuestra placa base. ¿Listo? Y ahí vamos a empezar a ver las alturas, los anchos. Mi placa base tiene que quedar así de bonita, bien limpiecita, lijadita si quieren, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que ver yo en mi placa base? En mi placa base, fíjense, aquí a veces algunos autores dicen que esta parte tiene que ser recta, 90 grados, y otros autores le dan una altura de 70 grados. Hola. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Sí, va a ser en los tubitos. Arriba. ¿Ya? Listo. Está bien. Chao, chao. Entonces tenemos este sector anterior que algunos autores van a ver que les dicen que es a 90 grados, ¿verdad? Pero otros autores dicen que debería tener la inclinación de los dientes. Es como si aquí yo tuviera mi incisivo. Así. Y tiene que tener esa inclinación de los dientes. El incisivo aproximadamente tiene una inclinación de 70 grados, ¿verdad? El ancho me van a decir aquí, hay varias teorías. Por ejemplo, tenemos una teoría donde todo el rodete mide 1 centímetro. Aquí adelante mide 10 milímetros y aquí atrás mide 10 milímetros. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer esa, vamos a hacer otra teoría, pero ahorita les voy a mostrar. Fíjense cómo aquí en esta parte, mi rodete, la parte media de mi rodete, va a pasar por la parte media de mi reborde alveolar. Entonces, ¿se acuerdan que hemos hecho al inicio unas líneas? En el reborde alveolar hemos hecho unas líneas, en la línea media hemos hecho una línea que tenía que ir hasta el zócalo. Si se nos han borrado, tenemos que volver a hacer esas líneas, ¿listo? Tanto la línea media, la línea del reborde alveolar, etc. Y tenemos que tener unas alturas considerables. En nuestro trígono retromolar, este es nuestro trígono retromolar, vamos a dividir nuestro trígono retromolar en 3. ¿Sí? Y vamos a trazar esas líneas hasta mi zócalo, porque cuando yo ponga la placa base en ese sector ya no voy a ver mis líneas, ¿verdad? Entonces tengo que llevarlo hasta el zócalo. Muchas veces hay rodetes que son reformados, que se pueden comprar. Ustedes no los van a comprar porque su trabajo es trabajar fuerte y duro aquí en la facultad, entonces van a hacer sus rodetes, después ya los podrán comprar, ¿verdad? Lo malo de los rodetes comprados, y si ustedes quieren comprarse para ver cómo es un rodete comprado, y yo voy a reconocer al ratito que es uno comprado, es que los rodetes comprados son muy, muy maleables, es de una cera bien lábil. Y cuando lo pones en boca, a veces eso no es tan bueno porque el paciente muerde fuerte y ya pierde la altura, aunque no hayas desgastado la cera, ¿no? Entonces, por eso no son tan buenos los rodetes comprados. Incluso hay conformadores de cera, estos son por ejemplo conformadores de rodete, ¿verdad? Que son de metal y ahí puedes vaciar la cera que está derretida y ya te hace tu rodete, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacer el rodete. Vamos a tener en la zona de premolares, vamos a pedir que nuestro rodete tenga 1 centímetro de ancho, tanto en superior como inferior. En la zona de canino vamos a pedir que tenga de 3.5 milímetros de ancho. En la zona anterior vamos a pedir que tenga una angulación de 60 a 70 en el plano oclusal, ¿verdad? Y el inferior debe ser a 90 grados, es decir, no debe tener ninguna inclinación porque los dientes inferiores están rectos, no tienen inclinaciones, el diente superior sí.
Y en la zona posterior debe ir una altura más o menos de 6 a 8 milímetros, ¿sí? Y en inferior debe terminar a la altura de la almohadilla retromolar. Algunos autores dicen que debe terminar en la parte media del trígono retromolar, ¿sí? Y el rodete en oclusión debe medir 20 milímetros en la parte anterior y 16 milímetros en inferior en la parte anterior. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Estamos diciendo que mi rodete va a ser mi futura prótesis, entonces yo tengo que colocar a mi rodete de acuerdo a cómo voy a querer enfilar mis dientes. Y para eso voy a hacer líneas de referencia. Ya les digo, esta línea que ya hemos hecho al inicio, ¿verdad? La van a volver a marcar en sus modelos. Fíjense, esta línea va sobre el reborde alveolar, ¿verdad? La van a marcar hasta el zócalo, no solamente en el reborde alveolar, hasta el zócalo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿sí? Me van a marcar, ¿esto qué es? Esto redondito que estoy dibujando. Tuberosidad del maxilar. La tuberosidad me la van a dividir hasta la mitad, parte anterior, parte media, parte posterior. Esas tres líneas igual tienen que ir hasta el zócalo. ¿Qué es esto? Papila incisiva, ¿sí? En la papila incisiva, a la mitad de la papila incisiva, yo voy a hacer una línea perpendicular ¿a quién? A mi línea media. Entonces voy a trazar mi línea media. Voy a trazar una línea sobre la papila incisiva que sea perpendicular a la línea media, ¿verdad? Y voy a medir desde ese punto 8 milímetros hacia adelante. 8 milímetros adelante. ¿Sí? Fíjense, desde este punto, 8 milímetros por delante, y voy a marcar un punto en el zócalo. Ese punto, fíjense, aquí está la papila incisiva, 8 milímetros por delante debería estar el punto interincisal. Mis incisivos, estos dientes, tienen que quedar 8 milímetros por delante de la papila incisiva, ¿sí? Entonces, otra vez vamos a marcar, como les digo, fíjense en sus modelos, si no están marcados, otra vez los tienen que marcar. Línea media, reborde alveolar, hasta atrás, hasta el zócalo, hasta dar la vuelta, todo el zócalo. Papila incisiva, voy a trazar una línea que sea perpendicular a la línea media, que pase por la parte media de la papila incisiva, y voy a medir 8 milímetros hacia adelante, y ahí van a quedar mis incisivos. Si ahí va a quedar mis incisivos, ¿quién tiene que quedar en esta parte anterior? Mi rodete. Mi cera tiene que terminar ahí, ¿sí? Entonces así voy a posicionar mi rodete. Aquí voy a marcar 1, 2, 3 líneas, voy a marcar la parte media de mi tuberosidad. ¿Por qué? Porque eso también me va a marcar hacia dónde va a ir mi rodete en la parte posterior, ¿sí? Entonces me van a dibujar eso en sus modelitos. ¿Qué más? Mi rodete no puede estar así, no puede ser redondeado. Todo es a 90 grados, ¿sí? Si me presentan así sus rodetes así redondeaditos, ¿no ve? Como patitas de cabra, redonditos, no me sirve. Todo es a 90 grados, ¿listo? Entonces, ahí van a tardar. Había un doctor, no sé si han escuchado la leyenda del doctor Rojas. Era un doctor que ya fallecido, que era antiguo, y que te tenía con este rodete, yo creo que como unos 3 meses fácil. Así que faltaba 1 milímetro, sobraba 0,5, volvía a aumentar 0,5, volverle a bajar 0,2. Tenía, pero así, rebotando con el rodete. Entonces lo tienen que hacer bien, no les va a salir bien a la primera, porque tiene que estar, cuando veamos el rodete sobre algo plano, no tiene que pasar la luz, tiene que estar planito, por eso todo es a 90 grados. Vamos a tardar aquí, pero sí es necesario realizar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta nuestros rebordes alveolares. Acuérdense siempre que cuando nosotros hablamos de que perdemos dientes, se reabsorben los rebordes maxilares.
¿Cómo se reabsorben los rebordes maxilares? Son diferentes. El superior tiene una reabsorción extrínseca, es decir, de afuera hacia adentro. Y el maxilar inferior tiene una reabsorción intrínseca, es decir, de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que a mi edad, yo tengo mis rebordes alveolares normales, pierdo mis dientes, me quitan mis dientes y con el tiempo se me van reabsorbiendo los rebordes alveolares. Y este de arriba se vuelve más chiquitito. Y este de acá abajo no se vuelve más grande, pero parece que se vuelve más grande porque se reabsorbe de acá adentro. Entonces llega un momento en el que no coinciden, que mi maxilar superior es chiquitito y mi mandíbula parece más grande, ¿sí? No es que tenga ese tamaño, sino que se ha reabsorbido diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por eso, si se dan cuenta, cuando nosotros unimos o vemos que la relación del maxilar superior con el maxilar inferior va a tener esta angulación. No es recto, es inclinado. Y nuestro rodete tampoco puede ser recto, porque si fuera recto, fíjense, yo pondría aquí recto un rodete y recto este rodete y no coincidirían, ¿verdad? Entonces tengo que colocarlos así, inclinados. El rodete superior viene inclinado un poquito hacia afuera y el rodete inferior viene inclinado un poco hacia adentro. Y es lo mismo que mis dientes superiores, mi molar superior está un poquito inclinado hacia afuera y mi diente inferior, mi molar inferior está un poquito inclinado hacia adentro. Tiene igual la posición de los dientes. Entonces, eso también es importante, ¿sí? ¿Qué relación vamos a buscar? Hemos dicho, aquí adelante, de 3 a 5 milímetros. En zona de premolares, de 5 a 7 milímetros. Y en zona de molares, de 8 a 10 milímetros. Esas son las medidas que nosotros vamos a tener en cuenta para nuestro rodete. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Aquí yo voy a tener dibujado mi línea media, ¿verdad? Mi reborde alveolar. Entonces, si mi rodete mide 10 milímetros, 5 milímetros serán para acá y 5 milímetros serán para el otro lado. Es decir, mi rodete tiene que estar centrado en mi reborde alveolar. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco por fuera de mi reborde alveolar, ¿qué va a pasar? Toda la fuerza oclusal no va a ir sobre el reborde y va a reabsorber más todavía las tablas vestibular o la tabla lingual según donde esté apoyada, ¿no? Entonces eso es bien importante. El rodete superior en la parte anterior, aquí, fíjense desde dónde, desde el fondo del vestíbulo hasta la parte oclusal, debe medir 22 milímetros. Y en la parte posterior, 20 milímetros. ¿Sí? Eso es importante. Fíjense igual aquí, cómo está mi reborde alveolar al medio y mis rodetes están correspondiendo a mi reborde alveolar. Es decir, 5 milímetros para un lado, 5 milímetros para el otro. En el inferior vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dibujar nuestro reborde alveolar. Aquí. Hemos dicho nuestro trígono retromolar. Lo vamos a dividir de igual manera en 3, parte posterior, parte media y parte anterior. Y vamos a pintarlo hasta nuestro zócalo. Es importante porque tenemos que ver hasta dónde va a llegar mi rodete, ¿verdad? Y del reborde alveolar, se ve esta línea del reborde alveolar, voy a medir 2.5 milímetros hacia adelante y ahí es donde debe quedar mis incisivos inferiores. ¿Listo? Entonces de igual manera voy a hacer una línea media, bien chuta, línea media. Sobre el reborde alveolar una línea que pase sobre el reborde alveolar sobre la parte anterior y voy a medir 2.5 milímetros hacia adelante y ahí tendrán que estar mis incisivos inferiores. Si la mitad de mi reborde alveolar está aquí y mi rodete mide 8 milímetros, entonces serán 4 para este lado, 4 para este lado, tiene que corresponder, ¿verdad? La altura de mi rodete en el sector anterior, en inferiores, es 18 milímetros. Aquí mide 18 milímetros. Y en la parte posterior, fíjense cómo termina. Termina en 0. ¿Dónde? A la mitad de mi trígono retromolar.
¿sí? Es decir, termina ras de mi trígono retromolar. En algunos libros les van a decir termina ras, y otros les van a decir termina a la mitad. ¿Listo? Entonces ahí puede variar un poquito. Lo mismo en el sector posterior, mide de 8 a 10 milímetros, en el sector de premolares de 5 a 7 milímetros y en el sector anterior de 3 a 5 milímetros. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a buscar con nuestros rodetes. Así es como me tienen que quedar al final mis rodetes, rectitos, a 90 grados, alineados. Mi superior tiene que coincidir con mi inferior, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, ¿verdad? Aquí adelante yo puedo hacer una ligera inclinación. Si le hago la inclinación tiene que haber un overjet, perdón. Si lo hago en línea recta, entonces puede no haber overbite. Aquí atrás, hemos dicho aquí adelante, 22 milímetros y aquí atrás aproximadamente de 5 a 8 milímetros. En inferior es 18 milímetros adelante y atrás termina en la parte media del trígono recto. Entonces eso es lo que vamos a buscar cuando realicemos nuestros rodetes. Tenemos que tener en cuenta, bueno, esto no lo van a tener en cuenta ustedes ahora porque no es sobre paciente, pero cuando tenemos paciente tendríamos que tener en cuenta si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3. Entonces ahí sí mi rodete puede tener otra inclinación, ¿verdad? Porque vamos a tratar de compensar a un paciente. Sin embargo, como les había dicho en la clase teórica, si mi paciente es clase 3 y es extremadamente clase 3, ¿verdad? Con la prótesis yo no voy a poder compensar eso. Le tengo que decir a mi paciente que le voy a enfilar, que su prótesis va a ser en clase 3 o en clase 2. Sí tengo una discrepancia bastante fuerte, ¿no ve? Si es una discrepancia leve, entonces ahí sí puedo compensar. ¿Listo? Aquí vemos entonces, ya les he dicho las líneas que tengo que marcar. El trígono retromolar es importante para ver si mi rodete va a ir en la parte media. Generalmente cuando hablamos de estas líneas, podemos tener, fíjense, la línea de la base mandibular que viene en rojo. Tenemos una línea de corrección interna mandibular, una línea de corrección externa, que es donde deberían estar los dientes, deberían posicionarse los dientes, ¿no? Entonces en el centro del reborde alveolar, ahí deberían posicionarse las líneas o los dientes más bien para poder distribuir correctamente las fuerzas oclusales. Si no hago eso, voy a tener mayor reabsorción del hueso, ¿sí? Entonces, cuando está así mi modelo, yo puedo ver todas las líneas que yo he hecho, no hay problema, ¿verdad? Pero después que terminemos nuestro rodete, lo vamos a pegar porque vamos a empezar a enfilar. Y si nuestro rodete se va a salir del modelo, se va a romper. Entonces lo vamos a pegar. Entonces, para evitar no tener el registro de cómo era nuestro reborde alveolar, ustedes van a hacer esto. Se van a traer un acetato, ¿verdad? Puede ser una hoja de acetato, puede ser de los folders estos transparentes, ¿no ven? Esos folders, pero tienen que traerse un marcadorcito indeleble, ¿verdad? Y van a copiar su reborde alveolar en el acetato. Nosotros ya vamos a tener este acetato con nuestro reborde alveolar y cuando enfilemos, fíjense, los dientes tienen que coincidir con esa marca del reborde alveolar. Si nosotros tenemos un reborde alveolar triangular, mi enfilado debería ser triangular. Si tenemos un reborde alveolar cuadrangular, pues tendrá que ser cuadrangular, ¿verdad? La forma de la arcada me va a dar la forma del enfilado de los dientes. Entonces yo tengo que respetar el hueso, tengo que respetar la parte media del reborde alveolar para que mis fuerzas estén bien distribuidas. También me puedo marcar en este mismo modelo o en este mismo acetato la papila incisiva. ¿Para qué? Para saber que 8 milímetros por delante de mi papila incisiva, habíamos dicho, ¿quién está? El borde incisal, ¿verdad? De los incisivos superiores. Eso es importantísimo, igual, para tener estabilidad principalmente. Si ustedes se dan cuenta, si hago una línea, habíamos hecho una línea nosotros por la parte media, ¿verdad? Hace rato, en mi modelo, por la parte media. Fíjense por dónde pasa si voy por la parte media, por las cúspides de los caninos.
Y si hago una línea por el borde posterior, va a pasar por la parte distal de mis caninos. Entonces, esa papila incisiva también me va a dar la posición de mis caninos, ¿sí? Por eso es importante, por eso tengo que marcarme de igual manera mi papila incisiva para ver dónde van a llegar mis incisivos y dónde van a estar posicionados mis caninos. Es diferente cuando ya lo tengo en paciente. En paciente ya lo veo según el labio y el canino. Habíamos dicho que vemos una línea que baja por el ángulo nasolabial. ¿Ves? Si nosotros hacemos una línea por aquí, por el ángulo nasolabial, por las alas de la nariz, vamos a ver que llega justo al canino, ¿verdad? Pero aquí no tenemos al paciente, no tenemos el labio. Entonces vamos a utilizar esas características o esas estructuras para poder realizar un buen enfilado. Y después ya empezamos a enfilar y les digo que con el acetato podemos colocar nuestro acetato encima para ver si estamos realmente respetando nuestro reborde angular, ¿sí? Eso es entonces lo que vamos a hacer las siguientes clases. Les voy a enviar esta noche, les voy a dejar para mañana con Carlitos, que debe tener de igual manera el libro de Villavicencio. Se me ha ido ahorita. Vito Milán. Prótesis totales de Vito Milán. Es un libro bien delgadito, donde está bien bonito explicado toda esta parte de rodetes, dimensión vertical, relación C. Entonces vamos a empezar a hacer resúmenes. ¿Sí? Entonces, para el día miércoles me van a hacer un resumen de todo lo que es rodetes y placas de ¿listo? Solo obligados estudiamos, sino nada. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Resumen de placas de articular, rodetes de articular o placas de articular. Ya, de Vito Milán. Y eso que ahorita es poquito, porque cuando hablemos de prótesis parciales, ahí listo. Eso sería todo. Entonces nos vemos el día miércoles.